Osasun sailburua, Osakidetzaren zuzendari orokorra, Santa Marinako ospitalaren zuzendari gerente, zuzendari mediko, erizain zuzendari, pertsonaleko zuzendari, eta zaudeten profesional guztiok, langile eta lankide guztiok, eta osasun sailetik etorritako guztiok, Osakidetzatik etorritako guztiok ere, jaun Andreok egunon. Lehendabizi gaurkoan zorionak. Santa Marinak 75 urte bete ditu aurten, beraz urteurren horregatik ere zorionak. Eta bestetik gure esker ona Osakidetzaren ospitale honetan lana egiten duzuen eta lana egiten izan duten izandakoei ere bai, baina gaurkotasunera etorrita egiten duzuen guztioi, profesional guztioi nire esker ona. Tuberkulosiaz gaixotzen ziren pertsonek zaintzen hasi zen Santa Marina ospitalea, eta urteak igaro ahala garai berrietara egokituz joan da. Gaurko bizita horren isla da. Santa Marina cumple 75 años y hoy reconocemos, como ha dicho el director gerente también, su labor profesional y de servicio a la ciudadanía. Santa Marina comenzó su misión cuidando de las personas que enfermaban de tuberculosis. Esta era la gran patología de los años 30. Ahora ha tomado el relevo con la nueva gran patología del siglo XXI. Me refiero al envejecimiento de la población, acompañado de un aumento de las enfermedades crónicas. El envejecimiento no es una patología, sino que son las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento. Santa Marina ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, respondiendo a las necesidades de las personas en cada momento. Ha mantenido siempre su misión de curar y de cuidar con una atención cercana y confianza, humanidad. Este hospital cuenta con 240 camas, 100% renovadas, y una actividad asistencial que atiende cerca de 5.000 ingresos, 6.000 urgencias y 5.000 consultas cada año. Hoy ascendemos un peldaño más para aumentar la calidad del servicio. Hemos visitado la renovada segunda planta en la que estamos, que servirá para hacer frente al reto del envejecimiento y de las enfermedades crónicas mencionadas. Esta planta se centra en los servicios de cardiología, medicina interna y neumología. Atiende anualmente a 1.200 personas con una estancia media de 10 días. La remodelación de esta segunda planta, de 1.000 metros cuadrados, ha supuesto una inversión de casi 3 millones de euros. Nuestro objetivo es la mejora continua del sistema sanitario y esta nueva planta es una prueba más del compromiso real y tangible del Gobierno vasco. La reforma ha considerado la atención a los pacientes y también la mejor condición para el trabajo de las y de los profesionales. Este es un hospital, el Hospital de Santa Marina, reinventado en el modelo asistencial derivado de la realidad del envejecimiento de la población. Gaur, maila bat gehiago igotzen dugu zerbitzuaren kalitatea hobetzeko. Zahartzaroaren eta gaixotasun kronikoen erronkari aurre egiten jarraitzeko balioko duen bigarren solairu honen berritua bisitatu dugu. Osasun sistema etengabe hobetzea da Eusko Jaurlaritzaren helburua. Santa Marinako hospitalizazio planta berria horren froga argia da. Datorren urterako aurrekontuak 70 milioi euroko partida aurreikusten du inbertsioetan. Gure azpiegiturak eta instalazioak berritzeko eta areagotzeko. El Gobierno vasco, de la misma manera que lo ha hecho en esta remodelada segunda planta, renovando el 100% de las camas, va a seguir invirtiendo en infraestructuras, recursos y tecnología al servicio de la ciudadanía. El próximo año invertiremos 70 millones de euros para seguir modernizando nuestras infraestructuras, equipamientos e instalaciones. Todo ello se traduce y así ha de traducirse en una atención de calidad, altas prestaciones y mejora asistencial en Osakidetza. El Hospital Santa Marina ha iniciado esta nueva etapa con el reto de hacer frente al envejecimiento y a las enfermedades crónicas. Quiere seguir siendo el hospital de los cuidados intensivos, del trato y del confort. Es lo que hemos subrayado en la reunión previa a este encuentro que hemos mantenido.
Contáis todas y todos los profesionales del Hospital Santa Marina con todo nuestro apoyo para seguir contribuyendo a mejorar la salud de las personas, aumentar su calidad de vida y bienestar. Agradezco, por lo tanto, la implicación profesional a todo el equipo de Osakidetza y de este Hospital de Santa Marina. Yo también te cuido, nik ere zaintzen zaitut. Zorionak eta eskerrik asko.